Desde el principio de los tiempos, la Tierra ha sido un campo de batalla, un escenario donde la vida y la muerte danzan en un ciclo sin fin. En este gran teatro de la evolución han surgido criaturas tan poderosas, tan perfectamente adaptadas para la caza, que se convirtieron en auténticas leyendas. Hoy viajaremos al pasado profundo para encontrarnos cara a cara con los 6 depredadores más letales que nadie podía detener. Empezamos nuestro viaje hace unos 260 millones de años, en el período Pérmico. Antes de que los dinosaurios reinaran, la Tierra estaba dominada por bestias extrañas y formidables, y entre ellas una se alzaba como el terror absoluto de su era Anelgorgonopsio. Su nombre significa Carao di Gorgonao, y no es para menos. Imaginen una criatura que combina la ferocidad de un lobo, la complexión de un oso y la mordida de un reptil. El Gorgonopsio no era un dinosaurio, ni siquiera un reptil verdadero, sino un sinápsido, un pariente lejano de los mamíferos. Piénsenlo, en su linaje ancestral, compartimos un ancestro común con esta pesadilla prehistórica. Medía hasta 3 metros de largo y su cráneo era una obra maestra de la ingeniería letal. Sus colmillos, afilados como dagas, podían alcanzar los 12 centímetros de longitud. No eran dientes para masticar, eran armas diseñadas para una sola cosa: perforar la gruesa piel de sus presas y causar una hemorragia masiva. Su cuerpo musculoso y sus patas robustas, posicionadas más verticalmente que las de otros reptiles de su tiempo, le otorgaban una velocidad y agilidad sorprendentes. No se arrastraba, corría, cifraba su éxito en emboscadas veloces, acechando entre la extraña vegetación del Pérmico antes de lanzarse en una carrera explosiva. Sus presas, como los robustos cutesoros, estaban acorazadas, pero los colmillos del Gorgonopsio eran la llave perfecta para abrir esas defensas. Fue el superdepredador de su tiempo, el monarca indiscutible, hasta que el propio planeta se rebeló. La gran mortandad, la extinción masiva del Pérmico Triásico, aniquiló al 95% de la vida marina y al 70% de los vertebrados terrestres. Y con ellos, el reinado del Gorgonopsio llegó a su fin, dejando un trono vacío que pronto sería reclamado. Avancemos en el tiempo, a las profundidades de los océanos del período Jurásico, hace unos 150 millones de años. Aquí, en un mundo acuático lleno de gigantes, un nombre resonaba con terror: Leupleurodon. Este colosal reptil marino era el rey absoluto de los mares, aunque su tamaño exacto es objeto de debate científico. Las estimaciones más conservadoras nos hablan de un animal de más de 6 metros de largo, con un cráneo que por sí solo superaba el 1,5 metros. Algunos fósiles fragmentarios sugieren individuos aún más grandes, auténticos leviatanes. Sus mandíbulas, repletas de dientes cónicos y afilados como agujas, eran una trampa mortal. La fuerza de su mordida era simplemente descomunal, capaz de aplastar los huesos de otros reptiles marinos con una facilidad aterradora. Pero su arma más impresionante era su increíble sentido del olfato. A través de sus fosas nasales, el Liopleurodon podía saborear el agua, detectando las partículas químicas de sus presas a kilómetros de distancia, creando un mapa tridimensional de su entorno acuático. Era como un tiburón blanco, pero a una escala mucho mayor y con la inteligencia de un reptil avanzado. Sus 4 aletas, enormes y poderosas, no funcionaban como simples remos, actuaban como alas submarinas, permitiéndole volar a través del agua con una combinación de velocidad explosiva y una gracia sorprendente para su tamaño. Podía acechar desde las profundidades, invisible en la oscuridad, para luego lanzarse hacia la superficie en un ataque vertical devastador, sorprendiendo a plesiosaurios y otros ictiosaurios que nadaban tranquilamente. El Liopleurodon era la definición de un depredador de emboscada perfecto, el soberano indiscutible de las aguas jurásicas, un titán oceánico sin rival. Dejemos los mares y viajemos a Sudamérica. Hace unos 60 millones de años, los dinosaurios se han extinguido y un nuevo tipo de depredador ha tomado el control. No es un reptil, ni un mamífero, es un ave pero no un ave cualquiera. Conozcan a la Titanis, el ave del terror. Imaginen un pájaro de más de 2,5 metros de altura, con un peso de hasta 150 kilos, e incapaz de volar sus alas. Eran vestigiales, casi inútiles. Pero
no las necesitaba. Sus patas, largas y musculosas, la convertían en una corredora formidable, capaz de alcanzar velocidades estimadas de hasta 65 kilómetros por hora. Podía perseguir a los primitivos mamíferos de la época, como los caballos ancestrales, hasta agotarlos, pero la verdadera joya de su arsenal era su cabeza. Un cráneo masivo de casi medio metro de largo, armado con un pico gigantesco, curvo y afilado como un hacha de guerra. Con un solo movimiento de su poderoso cuello podía golpear a su presa, fracturando huesos o perforando el cráneo. Algunos científicos creen que incluso podía levantar a sus víctimas y estrellarlas contra el suelo para desmembrarlas. El Titanes era la prueba viviente de que la evolución puede tomar caminos inesperados y aterradores. Durante millones de años, estas aves carnívoras gigantes dominaron el paisaje sudamericano y luego, durante el gran intercambio americano, migraron hacia el norte, llegando hasta Texas y Florida, compitiendo con los depredadores mamíferos como los felinos dientes de sable. Eran una fuerza de la naturaleza, un recordatorio de que en el reino animal, el trono del depredador ápice no siempre pertenece a quien uno espera. Ahora nos sumergimos de nuevo, pero esta vez en aguas más recientes, hace unos 23 millones de años. Un gigante patrulla los océanos del Mioceno, un depredador tan inmenso que hace que el gran tiburón blanco de hoy parezca un pez de acuario. Su nombre es Otodus megalodon. No era solo un tiburón grande, era el tiburón más grande que jamás haya existido, y posiblemente el mayor depredador marino de todos los tiempos. Las estimaciones basadas en el tamaño de sus dientes fósiles, algunos de los cuales superan los 18 centímetros de largo, nos dan una idea de su escala en un monstruo que podía alcanzar hasta 20 metros de longitud y pesar más de 60 toneladas. Su mordida es la más poderosa jamás calculada en el reino animal, con una fuerza suficiente para aplastar un coche. Sus presas eran las ballenas prehistóricas. No hablamos de cazar delfines. El megalodón se alimentaba de cetáceos que hoy en día consideraríamos gigantes. Las marcas de mordedura, encontradas en fósiles de ballenas, nos cuentan una historia brutal. El megalodón no solo mordía, utilizaba estrategias de caza sofisticadas. Atacaba las aletas y la cola para inmovilizar a sus enormes presas antes de asestar el golpe final en la caja torácica o el cráneo. Su reinado duró casi 20 millones de años, dominando todos los océanos del planeta. Su extinción, hace unos 3.6 millones de años, sigue siendo un misterio. Pudo deberse al enfriamiento de los océanos, que alteró su hábitat y el de sus presas, o a la competencia con nuevos depredadores como la orca. Sea como fuere, el océano nunca ha vuelto a ver un depredador de su calibre. Un fantasma colosal, cuyo legado perdura en cada diente fósil que encontramos. Volvemos a tierra firme, a un continente helado, la edad de hielo. Aquí, en las vastas estepas de Eurasia y América del Norte, un depredador de proporciones épicas reinaba con puño de hierro. El oso, de cara corta, Arctodus. Este no era el oso pardo o el grizzly que conocemos. Era una bestia de una escala completamente diferente. Erguido sobre sus patas traseras, podía alcanzar los 3,5 metros de altura, superando a un oso polar. Pesaba casi 1 tonelada. Sus patas eran increíblemente largas y delgadas en proporción a su cuerpo, lo que sugiere que no era un simple omnívoro, sino un corredor especializado capaz de mantener velocidades de hasta 50 o 60 kilómetros por hora durante largas distancias. Imaginen una criatura del tamaño de un coche pequeño persiguiéndolos a velocidad de autopista. Era una máquina de resistencia, pero su estrategia principal podría haber sido aún más aterradora. Su tamaño colosal y su presencia intimidante lo convertían en el cleptoparásito definitivo, es decir, dejaba que otros depredadores como los lobos gigantes o los felinos dientes de sable hicieran el trabajo duro de cazar mamets o bisontes. Y luego, simplemente, llegaba y les robaba la presa. ¿Quién se atrevería a desafiar a un monstruo de 1 tonelada? Su apodo, de cara corta, se debe a su hocico ancho y corto, que combinado con sus fosas nasales enormes, le otorgaba un sentido del olfato excepcional, permitiéndole detectar cadáveres a kilómetros de distancia.
Era el rey indiscutible de la carroña y un cazador formidable cuando era necesario, una verdadera fuerza dominante de la megafauna del Pleistoceno. Finalmente, llegamos al depredador que todos esperaban. El rey tirano de los lagartos, el Tyrannosaurus Rex, vivió al final del período Cretácico, hace 68 millones de años, y su nombre se ha convertido en sinónimo de depredador. Medía hasta 12 metros de largo y casi 4 metros de altura en las caderas, con un peso que podía superar las 9 toneladas. Pero el tamaño es solo el principio de la historia. Su cráneo, de 1,5 metros de largo, era más que un simple conjunto de mandíbulas. Era una maravilla de la bioingeniería. Estaba construido para soportar y aplicar una fuerza de mordida astronómica, la más potente de cualquier animal terrestre conocido. Podía morder con una fuerza de más de 57.000 newtons, suficiente para pulverizar huesos. Los análisis de coprolitos, heces fosilizadas, han revelado fragmentos de hueso, demostrando que el T-Rex no solo rompía los huesos de sus presas, sino que los digería. Sus dientes, de hasta 30 centímetros de largo, incluyendo la raíz, no eran cuchillas delgadas, sino bananas de hueso acerradas, diseñadas para perforar y desgarrar carne y hueso por igual. Su visión era excepcional. Sus ojos apuntaban hacia adelante, otorgándole una visión binocular superior a la de la mayoría de los otros dinosaurios, lo que le permitía juzgar la distancia con una precisión letal. Y su cerebro, relativamente grande para un dinosaurio, albergaba bulbos olfatorios enormes. El T-Rex podía oler a sus presas, o un cadáver, desde muy lejos. El debate sobre si era cazador o carroñero es, en gran medida, obsoleto. Era ambas cosas. Como los grandes depredadores de hoy, no desperdiciaba una comida fácil, pero era más que capaz de derribar a las presas más formidables de su tiempo, como el Triceratops o el Edmontosaurus. Era la culminación de millones de años de evolución de los dinosaurios carnívoros, una máquina de matar casi perfecta. Desde las profundidades del Pérmico hasta el final de la era de los dinosaurios y más allá, estas criaturas representan la cima de la cadena alimentaria de sus respectivas eras. Eran la encarnación del poder, la adaptación y la brutal eficiencia de la naturaleza. Fueron imparables, hasta que el tiempo, el cambio climático o la propia evolución dictaron su final. Su legado, sin embargo, está grabado en la piedra, recordándonos para siempre la majestuosidad y el terror de los depredadores que una vez dominaron nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través del tiempo. Si te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el mundo prehistórico. Hasta la próxima.